Bueno, bien. Les voy a hacer un videito lo más cortito que pueda, pero vamos a hacer un repaso de todas las propiedades. Sí, tal vez un videito de 15 minutos. Pero es importante para que se saquen toda duda que tengan sobre este tema, ya que lo estuvimos viendo en el último trabajo y lo vamos a necesitar para el trabajo este que continúa. Bien. Entonces, retomando, las propiedades físicas son características, ¿sí?, que usamos para describir a los cuerpos, los objetos, las situaciones que se nos presenten y que tengamos que estudiar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los cazadores de mitos que querían ver cómo reaccionaba una pared, entonces se fijaban en la dureza de la pared, en los materiales de la pared, entonces iban viendo las características, las propiedades de la pared para poder ver cómo reaccionaba ante las balas, ¿sí? Entonces, a partir de estas propiedades nosotros obtenemos datos de esos objetos, que pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Cualitativos se refiere a una descripción, algo más descriptivo, pero no numérico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un árbol, queremos describir un árbol, podemos decir que el árbol es de color verde, entonces ahí estamos dando un dato cualitativo, descriptivo, no es un valor numérico, o podemos decir que el árbol mide 4 metros de altura, ¿sí? En ese caso estamos dando un dato cuantitativo, una cantidad exacta, 4 metros de altura. Bien, generalmente se van a utilizar instrumentos para poder medir las propiedades. Bien, si yo quiero medir la altura del árbol, voy a necesitar de una cinta métrica. ¿Sí? A eso le llamamos instrumentos, ¿sí? Objetos que nos sirven para tomar las medidas. Bien, un termómetro sería un instrumento, un vaso medidor sería un instrumento. Cada instrumento va a medir una propiedad en particular. Bien. Entonces, vamos directamente a las propiedades. En el caso de la longitud es la distancia entre dos puntos, ¿bien? Y tiene una sola dimensión. Esto es importante ahora cuando tratemos tanto la longitud, la superficie como el volumen. Son tres, tres propiedades que marcan dimensiones de los objetos que vamos a medir, ¿sí? Y en el caso de la longitud marca una dimensión a tener en cuenta. Por ejemplo, la altura de un árbol es la distancia entre dos puntos. ¿Entre qué puntos? Un punto en la copa del árbol y un punto en la base del árbol, ¿sí? Estoy haciendo una raya, pero sería un punto en la base y un punto en eh, en la copa del árbol. Entonces, si nosotros unimos con una recta, imagínense que esto sería una recta, ahí tenemos la altura del árbol, ¿sí? Es una sola dimensión, estamos uniendo estos dos puntos. Si ahora yo quiero ver otra dimensión, por ejemplo el ancho del árbol, voy a tener que pararme en un borde y en otro borde de la copa, unir con una línea, entonces ahí me voy a marcar ahí no me sale, el ancho del árbol, ¿ven? Lo mismo con la puerta, si yo quiero ver la dimensión del ancho es una dimensión, pero ahora si yo quiero ver el alto es otra dimensión distinta. Bien, perfecto. Si es una dimensión lineal, el diámetro de una rueda, ¿sí?, entre un borde y el otro borde, yo tengo una línea exactamente que pase por el centro, a eso se le llama el diámetro. Entonces son esta es una propiedad que tiene una sola dimensión. Bien, ¿qué pasa con la superficie molaria? ¿Sí? Esto es ya una propiedad que tiene dos dimensiones. Bien, ¿por qué tiene dos dimensiones? Fíjense, porque es, como lo dice, es el conjunto de puntos definido por la extensión de dos longitudes. ¿Sí? Es la capa que cubre un objeto. Entonces imagínense, yo quiero ver la superficie que cubre un campo de fútbol. Entonces yo necesito sí o sí dos dimensiones. ¿Cuáles? El largo de la cancha
¿sí? Y el ancho de la cancha. Entonces, si yo tengo estas dos dimensiones, el largo y el ancho, tanto este borde como este borde me van a delimitar todo este espacio. Bien, si yo tengo este borde por este borde, voy a saber cuánto es la superficie del campo de fútbol. Si yo quiero saber, tengo que pintar una pared. Bueno, tengo que saber cuánto mide de largo esta pared y cuánto mide de alto esa pared. Si yo tengo esas dos dimensiones, puedo saber qué superficie es la que yo tengo que cubrir. Perfecto. Y en el caso del volumen, estamos agregando una dimensión más. Bien, se define como el espacio encerrado entre tres dimensiones, ¿sí? Y en definitiva el volumen es el espacio que ocupan los objetos. Bien, fíjense que en el caso, bueno, voy a empezar por la caja, pero si yo tengo una caja, tengo que medir un lado de la caja, tengo que saber una dimensión, el alto de la caja, tengo que saber el ancho de la caja también, una segunda dimensión, y la profundidad de la caja. Y de esa manera, sabiendo las tres dimensiones, alto, ancho y profundidad, ¿sí? Puedo definir el espacio que ocupa esta caja en el universo, ¿sí? Esta caja ocupa este espacio. Bien, acá tengo una caja más chiquita que tengo dimensiones distintas, entonces yo sabiendo esas tres dimensiones puedo saber el espacio que ocupa esta caja. Bien, fíjense que ahora no solamente es superficie, sino que es algo más, es un espacio que ocupa. Bien, fíjense que tiene que ver directamente con el tamaño. Bueno, las tres dimensiones, tanto longitud, superficie y volumen, vamos a ver que son propiedades extensivas, ya vamos a hablar de eso, pero tienen que ver con el tamaño, ¿sí? Algo que ocupa más volumen va a tener más tamaño. Bien, en el caso del tanque de agua, bueno, yo tengo un tanque y necesito las tres dimensiones, ¿sí? Necesito el alto, necesito y necesito la superficie en la cual se apoya el tanque. Entonces tengo superficie, que ya son dos dimensiones, más la altura, hay una tercera dimensión. Esto es difícil, quiero que me pregunten cualquier cosa, pero sepan que bueno, que el volumen ya representa un espacio, ¿sí? Representa un espacio de tres dimensiones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cubo, el cubo, por ejemplo, son tres dimensiones bien claras, ¿sí? Alto, ancho y profundo, por así decirlo. Entonces yo puedo meter todo en un cubo y calcular su volumen. Si yo tengo la arena, por ejemplo, que una montaña de arena es más irregular, pero yo podría ver qué espacio ocupa la arena para saber cuál es su volumen. Bien, entonces cuando hablamos de volumen hablamos del espacio que ocupan los cuerpos en el universo, y ese espacio es tridimensional.